La Corte Constitucional sigue obsesionada con destruir la inocencia de nuestros niños. Esta es la alerta por la cual nuestro querido Pablo Muñoz Iturrieta ha aceptado esta invitación para conversar un poco sobre los casos que están en estos momentos en la Corte Constitucional, donde depende la integridad de los niños y adolescentes en todo el Ecuador. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marta, y bueno, nuevamente un placer estar aquí conversando contigo de un tema tan importante y un tema del cual realmente es clave hablar porque quienes están en juego en situaciones así son nuestros niños. Son los más desprotegidos e inocentes de nuestra sociedad y lamentablemente en los últimos años en países como Inglaterra, en países como Suecia, como Canadá, como los Estados Unidos, pero también en lugares como la Argentina o como Chile, hemos visto toda una serie de decisiones criminales que le han destruido para siempre la vida y la integridad física a miles, estamos hablando de miles y miles de niños. Y curiosamente, mientras países como Inglaterra ya están prohibiendo y penalizando este tipo de actividades criminales en niños, estas intervenciones anticientíficas, mientras la misma Asociación Mundial de Salud Transgénero ha sido denunciada y expuesta debido a que ellos han reconocido que estamos hablando de tratamientos experimentales con personas que no tienen la capacidad para decidir y entender lo que está ocurriendo y que tienen consecuencias irreversibles que le van a destruir la vida para siempre, pero a la vez confiesan que es un negocio gigantesco y por eso lo siguen haciendo, donde estados ya en Estados Unidos han criminalizado y prohibido todas este tipo de intervenciones pseudocientíficas, pseudomédicas. Hay países como el caso este de Ecuador, donde quieren imponer lo mismo que ya se ha demostrado que ha sido un error gravísimo. Y eso a mí me parece algo que es sumamente serio y por eso me parece importantísimo llamar la atención de la población civil, porque aquí no se trata solamente de algún niño, de algún caso particular, que son los que se usan luego como el caballo de Troya. Se trata de todos los niños de una sociedad que hay que proteger. E incluso si fuese un solo caso, por ese niño hay que luchar, porque ese niño después es el que nos va a recriminar, como está pasando en los Estados Unidos en este momento, donde cientos de adolescentes, incluso personas adultas, están realizando juicios contra los médicos, contra las clínicas por las intervenciones quirúrgicas que les hicieron y que les han destruido la vida para siempre. No estamos hablando aquí de tratamientos hormonales que les han destruido su integridad física, estamos hablando de cirugías que les han amputado órganos sanos, estamos hablando de mujeres que en este momento le están haciendo juicio a clínicas porque han quedado estériles de por vida, porque además nunca van a poder amamantar porque les han amputado sus pechos, por cuestiones ideológicas, por cuestiones no médicas, ¿no? Y eso es un verdadero crimen, es uno de los crímenes más grandes del siglo XXI, llegar al punto de legalizar y tratar de normalizar esta locura, ¿no? La verdad que es inentendible realmente la falta de sentido común y que luego activistas y especialmente cortes, muchas veces constitucionales, cortes supremas, legisladores, aboguen por este tipo de actos criminales, la verdad que no hay manera de justificar y explicar el cómo puede llegar una persona a ese extremo, ¿no? Y ese es el turno ahora de Ecuador. Por eso es una alerta que estamos desde todos los frentes de la sociedad civil levantando nuestras voces, acudiendo a voces, a referentes como la tuya, que han publicado libros, que nos ha acompañado en nuestro país, visitándolo, presentando conferencias donde has tratado muchos temas, entre esos estos de aquí de la transición, la mutilación genital y esta amenaza que ya se está dando. Es un incendio que se ha ido cocinando. Lamentablemente la tibieza nos ha pasado una factura, eso ya lo sabemos, pero se ha ido cocinando y ahora tenemos no uno, sino dos casos de forma simultánea en nuestra Corte Constitucional, que parece que es el patrón en Latinoamérica, utilizar a la Corte, pasarse por encima del debate jurídico de intento de imponer leyes, sino que se van directamente a la Corte Suprema, Corte Constitucional, según el país, para poder pasarse por encima estos pasos, estas autoridades, estas pertinencias jurídicas y hacer un atropello no solamente constitucional, sino también Ujú. integral para los niños. Quiero ponerte rapidísimo en contexto sobre lo que está pasando. Actualmente tenemos dos casos en la Corte Constitucional, de los cuales uno ya tiene sentencia emitida. Fue asimismo un caso de un niño
que pedía, bueno, a través de sus padres, porque era un menor de edad, en una escuela en X ciudad, pedía ser reconocida como niña, que le Ujú, permitan vestir uniforme de niña, que le llamen por un nombre de niña, y poder ingresar al baño de niñas. Y al no poder ceder el colegio ante estas peticiones de sus padres de familia, se van a una demanda, para lo cual, resumiendo el caso, llega a instancias de la Corte Constitucional y ellos emiten una sentencia donde, valga la redundancia, condenan a todas las entidades educativas del país, estamos hablando las que son gubernamentales, no gubernamentales, creyentes, no creyentes, laicas, católicas, evangélicas, que puedan implementar protocolos de acompañamiento para aquellos alumnos que quieran hacer esta transición. Es un protocolo que lo tiene que elaborar el Ministerio de Educación, no se ha pronunciado hasta el momento, nos preocupa muchísimo ese silencio, pero es una sentencia que hay que acatar. Ese es un caso. Y paralelamente tenemos otro caso en la Corte Constitucional que no se ha emitido sentencia todavía, puede emitirse en los próximos días como en las próximas semanas. ¿Por qué? Hago paréntesis. Cada cierto tiempo nuestra corte tiene que pasar por un proceso de renovación. En estos primeros meses del año se deben renovar 3 de los 9 jueces de la Corte Constitucional. Y se espera que haya una presión por querer despachar este tipo de atropellos antes de que estos 3 jueces de los más ideológicos, progres, abortistas que tiene la Corte salgan e ingresen nuevos porque no se sabe qué tipo de jueces vendrán. Entonces, con ujú. ese afán se siente o se deduce que hay una presión ideológica de despachar este tipo de casos. Y este segundo caso que estaba mencionando, organizaciones LGTBI frontalmente piden, ellos en nombre, preocupados por los menores de edad, que los chicos menores de 18 años, niños y adolescentes, puedan acceder a un cambio de sexo en su cédula de identidad. Es decir, sin autorización ni petición de los padres de familia de tutores legales, ellos puedan pedir y el registro civil, la entidad pertinente, deba obligadamente hacer este cambio de sexo en su documento de identidad y sin un certificado médico que justifique tal caso que tenga que hacerse este cambio. Eso es lo que tenemos en la mesa, Pablo. Ayúdanos, ¿cómo podemos ir haciendo un discernimiento desde lo social, porque se está normalizando esto desde Latinoamérica, para comprender por qué Ecuador está también cayendo en esta trampa? ¿Cuál es el contexto sociopolítico? ¿Cómo hay que abordarlo? Y por último, ¿qué podemos hacer desde nuestra trinchera como sociedad civil? Mira, yo escribí un libro al respecto que se llama Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. Y lo que hay que entender es que hoy en día hay una lucha a nivel político, cultural, social, económico también muy grande, primero por redefinir lo que significa ser un humano, donde se reduce lo central y constitutivo del ser humano a una mera cuestión de autopercepción, donde ya el hecho biológico, el hecho objetivo no tiene importancia según esta nueva concepción que se busca imponer, sino que cada uno puede autopercibirse y a partir de esa autopercepción decidir de qué manera se quiere constituir. Por ejemplo, en Costa Rica salieron los famosos programas de educación donde se decía que el niño tiene básicamente la autoridad de decidir por medio de su autopercepción cómo quiere ser, cómo quiere construirse, y si su cuerpo no corresponde con su sentimiento, hay que transformar el cuerpo a su sentimiento, lo cual es un error gigantesco. ¿Por qué? Porque la psicología, y es uno de los elementos centrales que yo muestro en este libro, la psicología nos ha demostrado que nuestra percepción, nuestra manera de ver la realidad y vernos a nosotros mismos puede estar errada por una serie de factores. Eso es un hecho. ¿Cuántas veces nosotros nos equivocamos en nuestra percepción? Yo vivo en un lugar muy frío y cuántas veces pasa que uno viene entrando a la casa y parece que alguien ha roto una botella de vidrio, que se ve como una botella de vidrio, y uno para con su vehículo porque dice no voy a pasar por ahí porque me va a romper las ruedas, y resulta que simplemente es la condensación de la humedad que se congela y luego la luz rebota y parecen que fueran pedazos de vidrio y no son más que pedazos de hielo, por ejemplo. Bueno, eso es un problema de percepción. Uno percibe, cree ver que ahí hay un vidrio y eso no es así. Eso pasa también con
toda una serie de trastornos que han sido muy estudiados, que hay una cantidad de literatura científica gigantesca al respecto de personas que por un problema traumático, por un problema emocional, por un problema psicológico muy profundo, desarrollan un trastorno de la propia identidad personal. La literatura científica al respecto es abrumante, hay muchísimos, que yo aquí cito muchos de ellos, los que al menos han salido publicados hasta el año 2018 en este libro, y fíjate que para esos casos la pregunta esencial es la siguiente. Cuando viene un niño con este trastorno, cuando es evidente que su percepción de sí mismo no coincide con su realidad, la pregunta es, o debería ser, es, ¿por qué ese niño se percibe como algo que no es? ¿Por qué ese varón se percibe como una niña? ¿Qué está pasando? Esa es la gran pregunta, porque cuando uno comienza, especialmente dentro de la psicoterapia, a profundizar esa respuesta, uno se encuentra que en muchos casos hay abuso sexual, niños que no quieren ser varones porque son abusados sexualmente y ellos creen que siendo niñas no serían abusados, niños que han experimentado, niñas que han experimentado rechazo parental de madres que no querían tener un varón o de madres que no querían tener una niña, y el niño que percibe ese rechazo crece con una inseguridad gigantesca. Estamos hablando de niños que han perdido en muchos casos sus padres, de niños que han sido abusados sexualmente, de niños que han sido víctimas de violencia. Es decir, hay toda una serie de factores que siempre hay que considerar en esos casos. Entonces, un buen protocolo, un protocolo realista, un protocolo científico, un protocolo fundado en el conocimiento científico, en la psicología y en la realidad de la persona humana, tendría que llevar a una institución educativa a que cuando se encuentre con un niño así, primero ese niño necesita atención psicológica, posiblemente atención psiquiátrica, necesita su entorno familiar de atención psicológica, porque en todos estos casos, cuando se da lo que lleva a un niño a desarrollar ese problema de percepción es todo su entorno familiar, su entorno social que lo enferma, ¿no? Porque si a un niño lo están abusando, ¿qué es la primera respuesta de sentido común? Hay que protegerlo del abusador, eso es lo primero. Y el niño no tiene culpa de ese abusador. Entonces, hay que hacer una intervención familiar, una intervención social. Esa sería una respuesta coherente y una respuesta que tiene como primer objetivo el resguardar los derechos y la integridad de ese niño, la integridad física, la integridad emocional, la integridad psicológica de ese niño. Ahora, hasta ahí todo bien. Deberíamos entonces tener protocolos de actuación para ayudar verdaderamente a ese niño, a esa persona. Pero ¿cuál es el problema? Que detrás de todos estos casos tenemos toda una serie de activistas, tenemos toda una serie de agitadores sociales que buscan usar estos trastornos y estos casos muy tristes de niños y niñas particulares para imponer una agenda ideológica. Y aquí yo me refiero, por ejemplo, al colectivo LGBT, me refiero a asociaciones supuestamente de derechos humanos y derechos LGBT que en realidad no son más que sicarios. Ahí en Ecuador tienen el problema de sicarios, ¿no es cierto? Hay muchos sicarios, lamentablemente. Pero la gente tiene que entender que los sicarios no son solamente los que pagan para ir a matar a alguien, sino que hay sicarios que son contratados para imponer una agenda concreta. Entonces, el lobby LGBT y estos activistas que están detrás de estos casos son sicarios pagos por farmacéuticas, pagos por clínicas, pagos por toda esta agenda del género que ha visto en estos casos y en estos trastornos un negocio gigantesco. ¿Por qué? Porque si viene un niño y te dice, yo me autopercibo como una sirena. Si viene una niña y dice, yo quiero ser la sirenita, uno dice, bueno, a ver, si a este niño hay que hacerle la sirenita, transformarlo en sirenita hay que cortarle las piernas e injertarle la mitad de un pez. Bueno, alguien dirá, bueno, pero eso es una locura, es imposible de hacer. Bueno, pero supongamos que fuese posible, técnicamente. Uno dirá, el cortar las piernas a un niño e implantarle la mitad de un pez para que sea una sirenita es una operación que requiere de un nivel de técnica y de costos gigantescos, ¿no? Y ahí se convierte en un negocio. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Cuando viene un niño con un trastorno y me dice, yo quiero ser una niña, yo veo ahí una oportunidad para hacer toda una serie de
intervenciones quirúrgicas, intervenciones hormonales, que cuestan millones de dólares, que no tienen ningún resultado bueno, porque en definitiva, cuando a un hombre o una mujer le amputan sus genitales, lo que vamos a obtener no es que a ese hombre le pusieron una vagina o a esa mujer le hicieron crecer un pene o le trasplantaron un pene, sino lo que vamos a ver es una herida abierta que va a durar para siempre y que va a llevar a esa persona a la muerte. Entonces, ahí lucran con esa intervención quirúrgica, lucran con las hormonas que se comienzan a implementar, que son hormonas sintéticas, que son hormonas creadas en laboratorios, que tienen como objetivo dos cosas. Primero, bloquear el efecto de las hormonas naturales. Los hombres tienen una hormona característica en un grado mucho más alto que el de la mujer, que es la testosterona, y la mujer tiene un grado muy pequeñito de testosterona, pero un grado muy elevado de progesterona y estrógeno. De acuerdo al ciclo ovulatorio, suben o bajan en unísono. Ahora, ¿cuál es el tema? Que se han producido toda una serie de medicamentos, de químicos sintéticos para bloquear el efecto, para que una niña no se desarrolle como mujer, para que un varón no se desarrolle como varón, y una vez que se le bloquean esas hormonas, se le comienzan a dar hormonas sintéticas para tratar de realizar el efecto contrario que le correspondería en el cuerpo de un varón a una mujer y en el cuerpo de una mujer a un varón, para masculinizar el cuerpo femenino y para feminizar el cuerpo masculino. Y esto tiene un efecto mortal en el cuerpo humano, porque al bloquear las hormonas naturales estás afectando todos los órganos del cuerpo humano, porque las hormonas no solamente tienen que ver con el sistema reproductivo, sino que tienen que ver con el desarrollo del cerebro, principalmente, tienen que ver con el desarrollo de todos y cada uno de los órganos de esa persona. Y por eso a esa persona, si le bloquean las hormonas, hay que darle hormonas ficticias, pues si no se te muere. Entonces le dan hormonas sintéticas. Eso es un negocio gigantesco, porque esa persona se va a volver dependiente de esas hormonas de por vida, especialmente cuando tú le amputas sus genitales, ya que les estás amputando las glándulas que son las que secretan esas hormonas en el cuerpo humano. Cuando tú llegas al extremo de amputarle los órganos sexuales a un varón o una niña, lo haces dependiente de por vida. Es un negocio gigantesco porque vas a lucrar de por vida vendiéndole hormonas sintéticas a esa persona, más todas las intervenciones quirúrgicas y farmacológicas que van a necesitar para poder seguir viviendo. Porque esto es lo que la gente tiene que entender. Cuando tú ya intervienes en el cuerpo humano, amputando órganos sanos, creas un desbalance gigantesco que haces de esa persona un dependiente médico clínico de por vida, que le vas a destruir el cuerpo y que tarde o temprano esta persona va a terminar muriendo debido a todas las intervenciones quirúrgicas que van a ser necesarias para mantenerlo con vida. Esto es un problema gigantesco. Entonces, por eso vemos, por ejemplo, que las personas que acceden a todas estas terapias no pasan de los 35 años de edad en promedio, porque mueren, y no mueren por discriminación, no mueren porque no los acepten, mueren porque llega un momento que el cuerpo dice basta. Es un problema muy grave. Eso es lo que te interrumpe en esa parte. Y eso sin Sí, mencionar las secuelas que genera también nuevas infecciones o nuevas enfermedades o nuevos mira, padecimientos provocados como consecuencia de. Mira, vamos a hablar, por ejemplo, no solamente de las infecciones. Pensemos en una mujer. Cuando a una mujer le amputan sus órganos sexuales, esa mujer eh, tiene toda una serie de protecciones contra bacterias y contra virus naturales que el cuerpo secreta y que de repente se queda sin esa protección. Va a tener una herida abierta y el hombre también, y una herida que va a generar infecciones crónicas, problemas gravísimos que no voy a ser muy explícito porque son muy fuertes realmente los problemas a los cuales se enfrentan, pero te iba a hacer referencia justamente a eso que tú me dices. Las intervenciones terapéuticas en niños tienen, y en adultos también, tienen toda una serie de efectos, las hormonas, que van a llevar a esta persona, obviamente, a la muerte. El tema de las hormonas ya se ha probado que tienen toda una serie de efectos que son mortales. Mira, para pacientes de sexo femenino a la masculina, la primera cirugía es la mastectomía doble. Estoy leyendo aquí del libro. Em,
en el cual se extirpan los pechos. De entrada, eso ya tienes una intervención innecesaria que le vas a destruir la vida a esa chica para siempre. Luego sigue la faloplastia, en el cual se construye quirúrgicamente un pene, aunque la calidad y funcionalidad del pene no tiene ningún efecto real, terminan necesitando cirugías muy seguidas las unas de las otras para tratar de reconstruir eso. Y por ejemplo, voy a dar un ejemplo, para hacer un pene ficticio a estas chicas lo que hacen y para tapar toda esa herida, le sacan la piel y secciones musculares de los brazos. Cuando ya, como hay que volver a rehacerlos constantemente, le sacan de un brazo. Cuando este brazo se le acaba y las fotos son fuertísimas de estas personas que se han hecho operaciones, luego hay que sacar del otro brazo. Cuando el otro brazo ya le sacaron todo, hay que empezar con las piernas. Y llega un momento que ya no tienes más, no tienes más eh, músculos ni piel de dónde sacar. Ahora, con respecto a las hormonas, estamos hablando de una serie de efectos que, mira, estas hormonas sintéticas causan, y aquí estoy citando de artículos científicos que han demostrado cada uno de estos puntos, problemas cardíacos, la esterilidad de por vida, el estrógeno oral, que se administra a varones, causa trombosis, enfermedades cardiovasculares, aumento de peso, presión alta, intolerancia a la glucosa, enfermedades de la vesícula, prolactinomas, que son tumores en el pecho. Por eso estamos viendo varones chiquitos, niños, que tienen cáncer de mama, por ejemplo, que eso nunca se había visto antes. Cuando a una mujer se le administran hormonas masculinas sintéticas tales como la testosterona, afecta el colesterol, riesgo de enfermedades cardíacas, intoxicación hepática, exceso de glóbulos rojos, apnea de sueño, es decir, se interrumpe la respiración mientras duerme, lo cual lleva a la sofocación, Es un la cóctel mortal de mortal. afectaciones de por vida. Total, mira esto, resistencia a la insulina, además afecta el tejido ovárico, mamario y endometrio, y además los cánceres que luego se desarrollan, cáncer cerebral, cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer Provocarse la muerte de una ovárico, u otra forma. totalmente, lo destruyes para siempre, es decir, la integridad física, la integridad eh, obviamente de salud, la integridad psicológica se la destruyes para siempre. Es decir, vamos a hacer un experimento donde ya sabemos de antemano que lo vamos a transformar, lo vamos a destruir y le vamos a dar una vida miserable de por vida a esta persona. Esto es terrible realmente. Por eso, por ejemplo, en los Estados Unidos se hizo una sesión del Congreso para prohibir todas estas terapias criminales donde fueron cantidad de jóvenes y adolescentes que han pasado por estas terapias contando sus testimonios. Y te parte el alma escuchar esos testimonios. Te parte el alma y te da un enojo muy grande cuando luego vienen los médicos testificando diciendo nosotros sabemos que le va a ocurrir eso. Por eso estamos actuando en contra de eso. Por eso en Estados Unidos hay asociaciones médicas, asociaciones quirúrgicas, asociaciones, incluso la Asociación Americana de Urología, la urología que es una rama de la medicina que estudia el sistema urinario, por lo tanto son expertos en todo lo que es el área de los genitales masculinos y femeninos, donde ellos mismos dicen es criminal, hay que prohibir esto, hay que prohibir, hay que criminalizarlo. Ahora, que vengan activistas que no tienen ni idea de medicina, que no tienen ni idea de psicología, que no tienen ni idea del cuidado de una persona, a pontificar y tratar de imponer este tipo de leyes en Ecuador, donde hay mucha ignorancia en la población en general sobre estos temas, porque en Ecuador han mantenido el sentido común por muchas décadas con estos temas, y de repente que les vengan a imponer esto, uno dice, pero esperen, aquí hay algo muy raro. Es que son Algo que se... precisamente esos grupos los que están poniendo la demanda. Son esos grupos Totalmente. LGTBI los que están pidiendo en nombre de para precautelar la integridad de los Es que son los niños. sicarios. Son los sicarios económicos que trabajan para las grandes farmacéuticas. Pero ¿cuál es el No tema, son Marta? Que médicos, no son padres de familia, no son psicólogos, no son ningún tipo de profesionales en la rama. Son es un activistas. negocio. Es un negocio gigantesco. Activistas que trabajan para las grandes farmacéuticas que luego le van a vender al Estado de Ecuador todos estos químicos farmacológicos que cuestan millones de dólares para que lo administren. Siempre suelen agarrar casos de niños pobres, de familias con ignorantes. Lo han hecho en Chile, lo han hecho en Argentina, lo han hecho en México, lo han hecho en Inglaterra. En Inglaterra. Es decir, Pablo,
te estás especificando que hay un patrón y Hay un tenemos patrón que que se ve en todos alertarnos. lados. O sea, factor Sí. número uno, Ecuador alerta, hay un patrón que se viene repitiendo ya en otros países. Totalmente. Fíjate que en Inglaterra la Corte Suprema ordenó una investigación de miles de casos de estos y resulta que descubrieron que el patrón era que la mayoría de estos niños, la gran mayoría, un porcentaje altísimo de más del 90%, eran todos chicos que estaban en instituciones eh, del Estado, de chicos que se habían escapado de la casa, chicos que tenían los papás en la cárcel, chicos que abandonados, que no tenían sus papás, es decir, eran chicos vulnerables, totalmente desprotegidos. Eh, Fíjate que en un estudio muy interesante que se hizo en Canadá sobre el entorno familiar de estos chicos, el 30% de estos jóvenes tenía eh, madres con severos problemas psiquiátricos, papás ausentes, padres divorciados, padres desaparecidos, jóvenes y niños viviendo con otros familiares o adoptivos. Es decir, tienes toda una estructura familiar muy quebrada que lleva a un niño a ese grado de inseguridad. Ahora, cuál es lo criminal de todo esto? Que aquí en Canadá, como había muchos casos de estos, hubo un grupo de psiquiatras, entre ellos el doctor Zucker, que es un psiquiatra especializado en trastornos de este tipo, trastornos de la identidad de género, una eminencia. Él desarrolló, este es lo criminal de todo esto, él desarrolló todo un tratamiento psicoterapéutico para sacar a esos niños de ese trastorno y los cura, ¿no? Cuál es entonces lo criminal de todo esto? Que teniendo una cura para la enfermedad, a la cura se la ha desplazado, se la llama terapia de conversión, cuando no es más que ayudar al niño a aceptarse a sí mismo, y han impuesto lo que se llama la terapia de la afirmación, la terapia de la aceptación, que de aceptación no tiene nada, porque se trata de amputarte tus órganos sexuales, amputarte los pechos, bloquear el efecto de las hormonas naturales en tu cuerpo. Es destruirte para siempre. Entonces, el problema, y con esto yo quiero llamar la atención al pueblo ecuatoriano, el problema es que hay una agenda criminal, ideológica, anticientífica, pseudocientífica, mentirosa, que se busca imponer porque hay millones de dólares en juego de parte de todos estos criminales, de estas farmacéuticas y de estas grandes corporaciones que van a lucrar con millones y millones de dólares que van a salir de sus impuestos. Ese es el problema, de sus impuestos. Y ellos mandan a sicarios económicos, sicarios que vienen a imponer y vienen a matar a nuestros niños. El lobby LGBT, todos estos activistas y peticionarios que están detrás de estos casos, tienen un interés gigantesco porque una compañía, una farmacéutica invierte millones de dólares porque saben que van a ganar cientos de millones de dólares. Entonces ellos invierten en un grupo LGBT y le dicen, su función ahora es ir y tratar de imponer esta ley en el Ecuador, ¿no? Y así compran políticos, así compran a jueces. Entonces, querido pueblo ecuatoriano, hay que empezar a meter mucha presión, porque una vez que estas leyes salen, no van a ir solamente por ese niño de ese caso particular, van a ir por todos los niños, como ha pasado en Canadá, donde han terminado papás en la cárcel, donde papás que se han negado a que sus hijos les amputen órganos, que les hagan tratamientos hormonales. Bueno, aquí en Canadá ya tenemos leyes de 5 años de prisión para los papás que se opongan. Entonces, Es decir, tenemos viene que una ver, persecución contra la patria potestad y encarcelación a los total, tutores que total. se opongan. O sea, no En, Cana- solamente te obligan, sino que te castigan con cárcel si te opones al en propio padre Canadá ya, familiar. así es, en Canadá ya no existe la patria potestad en cuestiones de identidad de género y orientación sexual. Ya no existe, la han eliminado del Código Penal, la han sacado. Ya en los códigos penal y civil ya no existe la patria potestad de los papás con sus hijos, ya no tienen patria potestad. Y si un papá se niega a ese derecho del niño a que le amputen su pene, que le amputen su vagina, que le amputen sus mamas, el papá se opone porque el papá tiene la función, la mamá, de proteger a sus hijos, aquí va a la cárcel por 5 años. Eso es lo que quieren hacer en Ecuador en definitiva, que es un patrón. Volvemos a lo del patrón. Ya lo están haciendo en México, criminalizando a los médicos y psicólogos que van a defender a esos niños,
criminalizando a los activistas que vienen a defender la familia, que vienen a defender a los niños. Es un patrón muy, pero muy peligroso, peligrosísimo, peligrosísimo. Entonces, lo que estamos viendo en este momento en Ecuador son los primeros pasos. Es Como no la lo punta del pueden, iceberg y tú estás totalmente, descubriendo todo lo que se viene debajo que la claro. sociedad Ahora, desconoce. te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si en Ecuador un político de cualquier partido político, no importa, en este momento empieza a hacer una campaña política donde el eslogan es: te vamos a quitar a tus hijos para hormonizarlos, te vamos a quitar tus hijos para que tengan el derecho de cortarse el pene si así quieren. ¿Quién votaría a un político así en Ecuador? Nadie, absolutamente nadie. Entonces, como ningún político se anima a llevar esa bandera LGBT, entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que tomar casos de cortes constitucionales, como lo hicieron en el caso de Colombia, como lo han hecho en el caso de México. Pero curiosamente, volvamos a la historia. La Corte Constitucional, que vendría a ser equivalente en Inglaterra, la Corte Suprema, ya ha criminalizado, porque han descubierto que esto es criminal. Ya lo están criminalizando en los Estados Unidos, en muchos estados. En Argentina, allá hay un trabajo enorme para criminalizar y frenar toda esta locura. En Chile ya hay proyectos de ley para criminalizar toda esta locura, porque en Chile son 5.000 niños los que han castrado químicamente. 5.000 niños. Es decir, ya Entonces, hay un retroceso o una evidencia notoria de retroceso ante el error que han eh, cometido. es que la evidencia científica, Marta, es abrumadora, especialmente el hecho de que y yo en mi canal de YouTube tengo un video donde analicé ese documento. Se filtraron los documentos internos de la Asociación Mundial de Medicina Transgénero, que es una asociación que crearon estos activistas para tratar de darle un tinte científico y donde ellos mismos reconocen en estas reuniones y congresos internos donde están haciendo experimentos, donde se les están muriendo los niños, donde la gente no entiende absolutamente nada de las complicaciones que van a tener, de la cantidad de niños que se están muriendo al respecto, de los efectos tremendos, la cantidad de niños que les está dando cánceres y que les está dando cáncer de mama y cáncer de ovarios y cáncer de endometrio, de cáncer de cerebro. Es impresionante cuando ellos mismos dicen: miren, tenemos que protegernos, donde ellos mismos dicen: tenemos que contratar abogados porque cuando esto salga a la luz vamos a ir todos a la cárcel. Entonces, cuando viene un grupo activista LGBT en Ecuador y te dicen: no, esto tiene respaldo científico, ¿qué te van a dar como respaldo científico? Esos documentos que han sido filtrados, esa asociación de medicina transgénero. No hay no hay manera de tapar el crimen que esto significa. Entonces, ¿qué hay que hacer en Ecuador? Hay que frenar esto. Te leo un pedacito del boletín. La Corte, la misma Corte desconoce la falta de evidencia científica y de consenso internacional de reconocer o promover transiciones de género en menores de edad y la experiencia de varios países en el mundo como Holanda, Reino Unido y Chile, donde se ha evidenciado complicaciones físicas, éticas y psicológicas. Es decir, en la audiencia que realizó no lo ponen en evidencia, no lo quieren poner. Es que totalmente, porque mira, no hay evidencia que los apoye, no hay evidencia. Al contrario, nosotros tenemos toda la evidencia en contra de ellos, toda la evidencia en contra de ellos. Una de las razones por la cual yo escribí este libro es porque, si bien habían cientos de artículos científicos, los activistas LGBT decían: no hay evidencia, no hay evidencia, no hay evidencia. Bueno, yo escribí este libro como una herramienta de apoyo para todos aquellos que quieran defender la integridad física y psicológica de nuestros niños. Porque aquí van a encontrar toda la información. Es un libro escrito pensando en familias, pensando en psicólogos, pensando en médicos, pensando en activistas y personas como tú, Marta, pensando en abogados, pensando en jueces que tengan que tomar decisiones. Aquí tienen la información. En Bolivia, el Ministerio de Educación recibió mi libro gracias a una persona, un gran activista y defensor de la familia, que les llevó copias de mi libro al Ministerio de Educación de Bolivia. Y en Bolivia me sorprendió, se tomaron el trabajo de leer este libro y cuando leyeron este libro, del ministerio dijeron: no, no vamos a proceder con la cuestión del género, no vamos a proceder con las cuestiones de educación sexual que quieren imponer esto, que nos quieren imponer de las Naciones Unidas, porque aquí hay evidencia científica que es muy clara y que si la gente se enterase de que nosotros queremos imponer esto que se denuncia aquí, nos matan en Bolivia. Si sabes Literalmente, la gente nos mata. que Entonces, acá pasa todo lo contrario. En la lo audiencia eliminaron.
Y acá pasa todo lo contrario porque en la audiencia tenemos a nada más y nada menos que dos ministerios y otra Mm, entidad gubernamental a favor de este caso. Es decir, claro. está el activismo, está el lobby, la agenda antifamilia, respaldada por entidades gubernamentales. Y ahí viene lo que tú dices, utilizando los fondos del Estado. ¿Y quién es el Estado? Nosotros los ciudadanos. Es decir, nosotros estamos financiando al ministerio para que sea cómplice de este activismo. Aquí está todo lo contrario, o sea, está de locos. El Ministerio de Totalmente, la Mujer y Marta. Derechos Humanos y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Dos ministerios que deberían estar del otro lado de la familia, de la mujer con sus derechos Ujú. a procrear, a no ser mutilada genitalmente, favoreciendo la mutilación genital. Totalmente. Entonces, a esa gente hay que denunciarla, hay que evidenciarlo. Todo aquel que escucha este video, hay que reenviarlo para que se entere todo el pueblo ecuatoriano y hay que ponerlos en evidencia, porque por experiencia, cuando se los ponen, se los expone y públicamente y todo el mundo se entera de sus planes macabros, sí o sí tienen que dar un paso para atrás. Hay que empezar a meter presión y hay que elaborar una buena estrategia para que ninguna de estas cosas sean aprobadas porque la evidencia a nuestro favor de tu postura, Marta, es abrumadora. Es abrumadora. Y ellos, por el contrario, quieren esconder toda esa evidencia porque se les cae el cuento. Se les cae su fábula, se les cae su mentira que tiene obviamente un incentivo financiero y económico gigantesco. Vienen no solamente a robarles dinero a todos ustedes, vienen a robarles sus niños, vienen a robarles el futuro de sus niños. Y esto es algo muy grave, porque estamos hablando del peor crimen que se pueda cometer en una sociedad. Y el Ecuador no lo debe permitir. No lo debe permitir porque el Ecuador es una sociedad que defiende la familia, que ama a su familia, que ama a sus niños. Y si llegamos a ese extremo, ¿qué va a quedar del Ecuador? Se acabó absolutamente todo. Entonces, al Ecuador obviamente lo quieren demoler, al Ecuador lo quieren destruir moralmente, al Ecuador lo quieren destruir por aquello que sostiene todavía la sociedad ecuatoriana, que es la familia. Que Ecuador, como todos nuestros países, tiene muchos problemas muy serios y los conocemos, pero sin embargo el Ecuador todavía tiene algo que lo sostiene y que lo mantiene en pie, que es la familia. Y si en Ecuador ustedes destruyen la familia, se acabó absolutamente todo. Y estas son leyes pensadas para erosionar y para destruir la familia. Pablo, una última pregunta para ir cerrando este espacio en el que nos has acompañado y te agradecemos muchísimo. Siempre en época electoral es difícil para la sociedad civil pedir o sacarle a los candidatos criterios sobre estos temas. Sin Ujú. embargo, por un lado vemos que es inoportuno que justo la Corte esté tratando estos casos a pocas semanas de elecciones presidenciales en Ecuador. Sin embargo, si vemos el vaso medio lleno, es una oportunidad valiosa, porque hay un caso que está en los medios, está en boca de la prensa, de los medios de comunicación, y debería ser una oportunidad para que los candidatos se pronuncien favorablemente en defensa de los niños. Pero ¿cómo nosotros podemos aprovechar este espacio a sí mismo? En época electoral, ¿cómo se puede aprovechar estos temas para saber levantar la voz y exhortar a los candidatos que puedan reconocerse como defensores coherentes de la vida y la familia? Bueno, miren, en primer lugar, a un político lo que le interesa es tratar de conseguir la mayoría de votos para poder entonces así hacerse con ese cargo y con ese poder político. Y la verdad es que deben dejar de tener miedo de abrazar la causa de la familia, de la vida, de la protección de los niños, porque es algo que todos quieren, más allá de cualquier ideología política. Ningún papá va a permitir que a su hijo se lo destruyan. Y entonces los políticos hoy en día deben dejar de tenerle miedo a esos lobbies y esos grupos pequeñitos de activistas, sicarios, que hacen mucho ruido, pero que en definitiva no defienden nada que sea defendible. Entonces el político hoy en día debe tener más valor y decirlo públicamente. Yo voy a defender la familia, voy a defender la integridad física de los niños, su integridad psicológica, contra aquellos que buscan, en definitiva, destruir lo más inocente de nuestras sociedades. Los políticos deben realmente armarse de coraje porque nuevamente estos grupos LGBT hacen mucho ruido, tienen mucha presencia mediática y por eso muchas veces los políticos les da un poco de miedo enfrentarse a ellos porque no quieren causar ningún tipo de fricción. Bueno, que usen de esa fricción
para elevarse ellos mismos. Que usen de esa fricción para sentar sus principios y sus valores y para que el pueblo ecuatoriano sepa realmente en quién puede poner su voto. Pablo, te agradecemos muchísimo el espacio y la apertura que nos has dado dentro de tu apretada agenda. Gracias por siempre decirle así a Ecuador, que te aprecia, te admira y te sigue y te apoya en todos los proyectos que tú haces. Seguiremos apoyándote y atentos a nuevos libros, nuevos estudios, nuevas conferencias que puedas volver a nuestro país. Esperamos sea este año, pero siempre estamos atentos al mensaje que tú nos tienes que dar, a esa experiencia basada en estudios, en investigación, todo el trabajo que tú puedes brindarnos. Lo mínimo que podemos hacer nosotros quienes nos han acompañado es replicar, difundir y multiplicar el mensaje, ser esos voceros firmes, de frente y sin miedo para compartir este mensaje que Pablo nos ha dejado en esta ocasión. Te mandamos un abrazo, Pablo, y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, hasta luego Marta y gracias a todos los que nos han estado escuchando también. Compartan este video que todo el Ecuador se entere de lo que está pasando.